a explicar cómo funciona todo el proceso del asilo desde que lo pides en el momento 1 hasta que te lo aprueban o te lo deniegan, pasando por un posible arraigo laboral, un posible arraigo social, cómo funciona cada fase, cuándo es la entrevista, todo esto. Por tanto, vamos a empezar por el inicio. Tú solamente tienes que coger la primera cita, porque la segunda, que es cuando se hace la entrevista, aunque hay ahora diversas oficinas de asilo y refugio que lo hacen todo el mismo día, es decir, manifestación y ratificación y entrevista, normalmente se hace separado. Tú vas a coger la primera cita y en la primera cita ellos mismos te van a dar hora para que vayas a la segunda cita. ¿Cómo funciona todo? Entre la primera cita y la segunda no sabemos cuánto habrá, porque esto dependerá del volumen de cada oficina. Pero sí que tienes que saber que si, como digo, hay una primera entrevista, hay cita donde tú te ratificas en que sí que quieres manifestar, que quieres pedir protección internacional, pues, y te digo que te van a citar para una segunda, tienes que saber que el permiso de trabajo se activará pasados 6 meses desde la segunda cita, no desde la primera. Si la primera y la segunda cita las fusionan en una sola, pues tienes que saber que son 6 meses pasados la entrevista. Por tanto, en un supuesto u otro, los 6 meses se van a computar después de la entrevista. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente te dan una primera hoja blanca que tiene una vigencia de 1 mes y te pone que si no te han dicho nada, es decir, que no te la han admitido a trámite, se prorroga 6 meses. Después de 6 meses, ¿de acuerdo? Tendrás que, te citarán otra vez seguramente, donde al final tú habrás puesto una entrevista, ahí habrás hecho una entrevista y se te activará el permiso de trabajo al cabo de 6 meses. Cuando se te activa el permiso de trabajo, ¿vale? Lo normal es que después tengas que ir a renovar y cada 6 meses vayas renovando. Bueno, y aparte te van a tener que dar una tarjeta roja, que esta tarjeta roja es la que te acredita también, ya como las otras, con un permiso directamente para trabajar, ¿de acuerdo? Ahí ya lo pone que autoriza a trabajar. Cosa distinta es la hoja blanca, que también autoriza a trabajar a partir de esa fecha que te pone abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Donde te pone que en virtud de la disposición adicional tal del reglamento de extranjería podrás trabajar a partir de X fecha. Hay personas que empiezan a trabajar antes de esa fecha, pero eso comporta, ¿de acuerdo?, que no es legal. Y aparte comporta de que esos días trabajados y cotizados, si realmente los has hecho sin permiso de trabajo, no te vayan a computar a los efectos de hacer un arraigo laboral posterior. Que, como voy a explicar, el arraigo laboral no se puede hacer en cualquier circunstancia. Solamente se puede hacer, y lo dejan hacer así, en las circunstancias que tienes que estar de forma irregular, y esto es que te hayan denegado el asilo. Esto es como está a día de hoy. Aunque yo piense como abogado que jurídicamente no tiene cabida esto que dicen, sino que jurídicamente, si tú desistes del asilo, como es un procedimiento administrativo, podrías ponerte en situación irregular y presentar un arraigo laboral, bien es cierto que a día de hoy las oficinas no lo están aceptando. Entonces yo lo que recomiendo es dejar el arraigo laboral para solamente aquellos casos donde coincida en que lleves los 6 meses trabajados a 30 horas o 12 meses trabajados a 15 horas y en el momento que te lo denieguen pues ya lleves 2 años y que no pongas ningún tipo de recurso. Pero eso es solamente en algunos casos. Yo siempre recomiendo analizarlo cuando te lo han denegado. Mientras no te lo han denegado, dejas la situación tal como está y sigues renovando. Como digo, después de la tarjeta roja, al final tú irás renovando cada 6 meses y lo que va a pasar es que te darán una resolución. Esta resolución será favorable o desfavorable. Normalmente es desfavorable. Pero, como digo, tú habrás trabajado en España y habrás trabajado de forma legal. Esto comportará que nos tenemos que hacer la siguiente pregunta cuando te lo denieguen. Tenemos que mirar primero el tiempo que llevas en España, porque si no llevas 2 años ya ni nos tenemos que mirar un arraigo laboral. Tendremos que poner un recurso de reposición, ¿de acuerdo?, donde solicitaremos que se suspenda, ¿vale?, mientras no se resuelve ese recurso de reposición, y lo que haremos será continuar trabajando, ¿vale? Y mi recomendación es que en ese caso, sí o sí, os esperéis al arraigo social, ¿de acuerdo?, al arraigo social. ¿Y por qué digo el arraigo social?
Fácil, porque la ley en agosto del año pasado cambió y el arraigo laboral te piden que estés de forma expresa y regular, mientras que en el arraigo social no te piden que estés irregular, sino que lo puedes hacer habiendo estado irregular, es decir, el arraigo social de toda la vida, o estando de forma regular con el asilo. Y esto, al final, comporta que habrás empezado con la protección internacional, explicando y exponiendo por qué tú debes ser beneficiario de protección internacional, y si te lo han denegado, vas a después regularizarte con algún tipo de arraigo. Pero, repito, se tiene que analizar caso a caso, ¿de acuerdo? Yo siempre os hago algunas preguntas para ver qué es lo que más os interesa y analizar si vale la pena un arraigo laboral o un arraigo social. Pero, entonces, eso sí que quería decir una cosa. Si te deniegan el asilo, eso no cuenta para la nacionalidad, ¿vale? Solamente empezar a contar la nacionalidad con el arraigo. ¿Qué es lo que ocurre si sí que te aprueban el asilo? Pues que ya puedes contar que el tiempo que se computa para la nacionalidad española a efectos de tu tiempo en España es desde que pediste el asilo, no desde que te lo han dado. Por tanto, si eres de un país latinoamericano y con 2 años en España de residencia ya puedes pedir la nacionalidad, si por ejemplo el asilo te lo dan concedido en el 2021, pero lo has pedido en 2019, ya llevarás 2 años porque se computa con efectos retroactivos. Por tanto, ya podrás pedir la nacionalidad española. He intentado hacer una síntesis y explicar a grandes rasgos cómo funciona todo y cómo yo asesoro y recomiendo a mis clientes qué hacer en cada caso. Espero que todo haya quedado claro. Cualquier pregunta, pues estaré abierto a responderla en los comentarios. Muchas gracias. Voy a